vez habíamos visto el acondicionamiento. Ahora les quería dar un poco lo que es método de esterilización, que creo que un poco estuvo dándoles ciencia, ¿no? Cristian. Profe. Bueno, nosotros habíamos visto lo que era desinfección, esterilización. Acá les repaso un poco lo que son las definiciones. El desinfectante, que era el agente químico que eliminaba, que lo habíamos visto, en superficies inertes, inanimados. ¿Se acuerdan? Todos los tipos de patógenos. No en tejidos vivos. En tejidos vivos se aplicaba la definición para antisépticos. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos tomado en el examen? Que eran preguntas de examen. Básicamente eso, o sea, por un lado lo que es desinfectante, que son agentes químicos que eliminan todo lo que es la carga microbiana sobre superficies inanimadas, objetos. Y después tenemos lo que es antisépticos, que son sustancias químicas que bajan, destruyen la carga microbiana de patógenos, pero sobre tejido vivo, sobre piel, mucosas. Bien, después tenemos lo que es un área limpia, donde se hace todo el trabajo, donde se fabricaciones de productos estériles, inyectables, productos médicos, que es un área donde la concentración de partículas del aire está controlada. Se minimiza, o sea, la generación de partículas, donde es un área donde no hay ningún flujo de, digamos, de contaminación. Lo que es el esterilizante es el producto con capacidad de destruir la carga microbiana, incluyendo las esporas. Yo les había mencionado las esporas en su momento, que son ciertas bacterias, tienen la capacidad de generar, calculo que Alejandra se los habrá dado también, la capacidad de generar una espora, que es un proceso en el cual una bacteria tiene, que hace que tenga resistencia a altas temperaturas y sobreviva. Entonces, y la esterilidad, por definición, es la ausencia de microorganismos viables que tengan capacidad de generar patogenicidad. La esterilización, que yo se los había dado, también es un proceso que asegura que el producto esté libre de microorganismos viables. Es una técnica o un proceso mecánico, físico, químico que consiste en la eliminación total de cualquier forma viable en objetos inanimados. Bien, acá dice que la esterilización es un proceso especial que debe ser validado para asegurar que el producto esté libre de microorganismos viables. La definición no habla de esporas. La esterilización debe ser capaz de eliminar esporas. Y acá le explicaba lo que son las esporas. Las esporas son las células reproductoras que tienen, o sea, algunos hongos, plantas, bacterias, en desarrollar propiedades, mecanismos de defensas que les dan particularidad de resistencia a altas temperaturas, humedad, condiciones desfavorables. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si se ha realizado una esterilización efectiva? Entonces, esto es lo que yo les había tomado, que era el nivel de garantía, la probabilidad de no esterilidad. Es decir, la probabilidad de encontrar microorganismos viables por unidad de producto esterilizado. Se llama el nivel SAL, el nivel de garantía de esterilidad, el 10 a la menos 6. Era encontrar un microorganismo en 100 partes, en 1.000.000 de partes, perdón. Eso se los había tomado y en esa pregunta varios no la contestaron, no se acordaron, para que lo tengan en cuenta. Bien, acá hablábamos de una imagen donde habla del producto contaminado, donde cuando uno lo lava baja la carga de patógenos. Después cuando uno lo desinfecta baja aún más y en esterilizado muere todo. O sea, nosotros acá están los símbolos, tenemos patógenos, no patógenos y esporas. En el esterilizado no hay presencia de esporas, no hay presencia de ningún tipo de patógeno, ningún microorganismo viable. Bueno, los métodos de esterilización. Esto es pregunta de examen. Tenemos métodos físicos, mecánicos y químicos. El mecánico es por filtración, que se hace bajo campana. Después tenemos los físicos, que es el calor y las radiaciones.
el calor puede ser húmedo o calor seco. El calor húmedo es vapor a presión, el equipo se llama autoclave, y el seco son las estufas por incineración. Después tenemos los métodos químicos, que pueden ser gaseosos y no gaseosos. El gaseoso, que es tóxico, que genera residuos tóxicos, es el óxido de etileno, y después los no gaseosos, aldehídos, ácido peracético, peróxido de hidrógeno. Bien, acá, en este cuadrito, que cuando habíamos visto nosotros la clase pasada, acondicionamiento, yo no se los había agregado porque no había mencionado los métodos de esterilización. Como les mencioné los métodos de esterilización, acá están los tipos de envoltorio y para cada método. Por ejemplo, para calor húmedo se usa bolsa doble faz o papel grado médico. También se utiliza el mismo para el óxido de etileno y para el formaldehído. Por ejemplo, para el calor seco se usan envases metálicos con tapa hermética. Después, estos sí tienen que saber, algunos, que yo seguramente les pregunte, qué envoltorio utilizo para cada método. Por ejemplo, frascos de vidrio con tapa se utilizan para calor húmedo solamente. Después, por ejemplo, también lo que tenemos, papel grado médico, se utilizan en todos, menos en peróxido. Después las cajas organizadoras del plástico con filtro, no se utiliza para calor seco. El plástico, o sea, el calor seco, tengan en cuenta que el calor seco es altas temperaturas. Después tenemos los que son polipropileno de grado médico, que se utilizan para todos menos para calor seco. La poliamida se utiliza para calor seco solamente. Bien, empezamos con el método de filtración, que es el método mecánico, y es una operación farmacéutica por la cual se separan partículas sólidas de un fluido. Esto se utiliza mucho cuando se hacen oftálmicos. En oftálmicos se utilizan bajo campana, se hace pasar la solución oftálmico por filtro. Lo que se utilizan es un papel que tiene porosidad, entonces va pasando el líquido y va dejando las partículas. La filtración esterilizante se puede definir como una eliminación absoluta de microorganismos del fluido. La esterilización por filtración se utiliza para materiales sensibles para el calor, para medios de cultivo, soluciones de antibióticos, oftálmicas, azúcares. Se basa en la remoción de microorganismos del medio del material. Consiste en la eliminación física del agente extraño al medio, ambos de su destrucción, lo cual no implica el riesgo de restos o toxinas pertenecientes al fluido. Tenemos las ventajas y desventajas, esto sí tienen que saber. Entonces, es para esterilizar aceite, soluciones oftálmicas, lo más importante es para soluciones oftálmicas, soluciones intravenosas, después medios de cultivos, pero lo más importante es para oftálmicos. Las desventajas, que aunque se pueden alcanzar muy altos niveles de garantía de esterilidad en el producto inmediatamente después de su paso a través del filtro esterilizante, la esterilidad del producto final depende también del proceso aséptico, es decir, de todo el procedimiento que uno tiene que hacer, de la técnica aséptica, que está constituido por un conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana en las áreas y permitir el correcto llenado aséptico. Deben respetarse las actividades establecidas, incluso en las áreas no calificadas, como por ejemplo el lavado de manos. ¿Se acuerdan que el lavado de manos es muy importante? Bien, acá tenemos, que es una preguntita de examen, yo siempre les voy diciendo lo que probablemente vaya para examen. Dentro de los métodos, las ventajas y las desventajas. Yo les hice una flecha en filtración, porque es el que estamos viendo ahora, que es el mecánico, que dice que se pueden esterilizar aceites, pomadas, soluciones oftálmicas como ventaja. Lo que tiene de desventaja es que no retiene ni virus ni micoplasmas.
Eso es importante saber. Después, los tipos de filtros que se utilizan para el método de filtración pueden ser de profundidad o de membrana. Los de profundidad, estos filtros son elaborados por un material fibroso, papel o fibra de vidrio, dispuestos al azar, de manera que dentro de la estructura del filtro se crean vías tortuosas, o sea, como una red donde quedan retenidos la mayoría de los contaminantes. Dada su característica, los filtros de profundidad se utilizan principalmente como prefiltro, o sea, pones como un prefiltro y el filtro, ya que permiten eliminar las partículas grandes, pero no el total de los microorganismos. La ventaja: alta capacidad de retención sobre la superficie a través de toda su estructura y permite filtrar grandes volúmenes. La desventaja es que no presentan un tamaño de poro uniforme y existe la posibilidad de liberación hacia el material filtrado de partículas y microorganismos que no hayan quedado retenidos. Después, el filtro de superficie es el otro filtro. Son filtros elaborados generalmente con acetato de celulosa o nitrato de celulosa y contienen poros de tamaño uniforme, a diferencia del filtro de profundidad, que se lo utiliza como prefiltro, que son más al azar, no tienen un tamaño uniforme. Para la filtración de esterilizantes se pueden utilizar combinados de un filtro de profundidad, es decir, se usa un prefiltro y un filtro. El filtro de superficie tiene un tamaño de poro de 0,22 micrómetros. La mayor parte de los filtros de membrana se pueden esterilizar en autoclave por calor húmedo después y luego su manipulación aséptica en el ensamblado. Eso es en el caso de que sean productos que se pueden utilizar con alta temperatura, si no se hace a temperatura ambiente bajo campana, por ejemplo para soluciones oftálmicas. Las ventajas: que al conocer exactamente el tamaño del poro que presenta, se pueden seleccionar filtros capaces de retener la totalidad de microorganismos presentes en la solución. Las desventajas es que se saturan y que la velocidad también es lenta. Bien, acá hay un ejemplo de la imagen que muestra medio no estéril, donde tenés el recipiente, abajo el medio estéril, se hace un vacío y se pasa el material por la parte de arriba. Existen diferentes equipos de filtración. La selección del mismo está determinado principalmente por el volumen del líquido al filtrar. Así tenemos equipos de filtro para pequeños volúmenes, los cuales generalmente se utilizan por separado y se ensamblan asépticamente en el medio de filtración. Cuando se requiere filtrar en mayores volúmenes, el filtro de membrana se dispone en un cartucho y se coloca en un estuche de acero inoxidable. También existen pequeños cartuchos de plástico que se utilizan para esterilizar después de la inserción de un filtro de membrana. Con distintos dispositivos de filtración se hace utilizando con jeringa, que permite forzar que el líquido... Después les voy a mandar un video para que lo entiendan mejor de cómo es el proceso de filtración, porque por ahí viéndolo así no se entiende tanto. En un video de YouTube que tengo que está bueno. Y que permite... ¿Para qué dijo que filtraba esto? Esto se utiliza para filtrar soluciones oftálmicas, por lo general o medios de cultivos. Vos utilizás una campana donde pones la solución oftálmica, y la dejás pasar, y entonces queda retenido todas las partículas. Para soluciones oftálmicas, por ejemplo, en la Glaze lo he utilizado mucho. Permite forzar el líquido. Lo que pasa es que, como decía, el tema también tenemos de que las soluciones oftálmicas son pequeños volúmenes. En grandes volúmenes esto es inviable. ¿Se entiende? Sí, profe. Después, espérenme. Bueno, hasta ahí sería, si quieren yo les continúo, porque en realidad después seguiríamos con los métodos físicos, para que vean. Que sería... Seguimos. Bueno, con calor. Tenemos el calor húmedo y el calor seco. Calor seco es la llama directa, lo que se flamea, o estufas, ¿no? Que es la destrucción por oxidación de los componentes celulares bacterianos, ¿no? Por oxidación. Es un método que se utiliza a 170 grados durante 1 hora o 150 grados durante 150 minutos. Las ventajas y desventajas.
Las ventajas, obviamente, todo material que vayas a esterilizar, que sea termosensible, no se puede utilizar por calor seco. Es inviable. Y la ventaja es que el calor seco penetra en las sustancias a esterilizar, o sea, es un buen método, no genera residuos tóxicos también, eso es muy importante. Todo lo que es material quirúrgico, pinza, todo metálico sirve. Es delicado para el tema de los elementos cortopunzantes. Bueno, entonces, después, una de las ventajas también es la mala penetración del calor seco por conducción, que trabaja por conducción sobre la superficie al interior de la masa. El aire caliente no es corrosivo, pero es un proceso lento, o sea, no daña el material, pero es lento. Después, los elementos poco conductores como grasas, parafinas, es el único método para esterilizar en capas. La temperatura, entonces, acuérdense que era de 170 a 60 grados o 150 minutos. Bien, después, se suele utilizar para elementos cromados, ya que lo que es el calor húmedo lo deteriora. Bien, entonces, acá, esto es importante que sepan. ¿Qué esterilizo? Sigue entrando gente. ¿Qué esterilizo por calor seco? Aluminio, vidrio, porcelanas, materiales de acero quirúrgico inoxidable, niquelados, cromados, vaselinas, polvos, parafinas, aceites y otras sustancias grasosas. No se esteriliza material textil, o sea, todo lo que es termosensible, algodones, gomas, plásticos, siliconas, material óptico, instrumental, electrónico. Nada que sea, yo les puse en rojo, termosensibles. Bien, calor húmedo. Vamos por calor húmedo. Vapor. La esterilización es producida por vapor de agua saturado a una presión superior a la normal, que al tomar contacto con los materiales colocados dentro de la cámara, produce la esterilización del mismo. Este método es elegido como una alternativa por las ventajas del método: rápida penetración, destrucción de esporas muy resistente, estos métodos no generan residuos tóxicos. El óxido de etileno, por ejemplo, genera residuos tóxicos. Es económico y no se requieren temperaturas extremadamente altas. El método, o sea, el otro habíamos dicho que era por denaturalización, no por oxidación del método. El calor seco era por oxidación de los componentes celulares. Este es por denaturalización de las proteínas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el método de destrucción del autoclave? Bien, la temperatura que trabaja es a 121 grados por 15 minutos o media hora. Es más rápido que el otro. Las ventajas y desventajas de cada uno. Es económico, eficaz, seguro, rápido, fácil monitorización, fácil uso, no contamina, no genera residuos tóxicos. Los inconvenientes es que no es válido para lo mismo que en el calor seco. No es válido para materiales termosensibles, deteriora elementos cortopunzantes, los materiales metálicos se oxidan por humedad, por la oxidación, deteriora materiales como la goma, el plástico, y no es válido ni para aceite, ni para grasas, ni para polvos, como el calor seco. Bien, ¿qué se puede utilizar y qué no? Entonces, ¿qué puedo esterilizar? Ropa, gasas, algodón, vidrio, teflón, polipropileno, acero inoxidable, contenidos acuosos. ¿Qué no puedo esterilizar? Suspensiones oleosas, grasas, polvos, porque se humedecen y se pegotean, instrumental cromado, artículos eléctricos, todo material sensible a calor, instrumental óptico y instrumental que requiera mucho filo, desafila, o sea, todo lo que es cortopunzante no aplica acá. Bien, después vamos a los agentes químicos. Tenemos los gaseosos, que son óxido de etileno, y los no gaseosos, que es el aldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peraxético. Bien, espérenme. Hay uno
yo les iba a saltar porque el de radiaciones mucho no se da, pero me faltó el físico, el de radiaciones. Que el de radiaciones, el mecanismo de acción es por radiación. O sea, es físico, ojo, Yo les nombré el químico, pero volvemos al físico, radiaciones. O sea, dentro de los que son físicos tenemos el calor, que era el calor húmedo y el calor seco, y radiaciones. Las radiaciones es por radiaciones, que las radiaciones se producen por destruir, inactivar microorganismos sólidos y líquidas sin generar calor. Las radiaciones más penetrantes son los neutrones seguidos de los rayos gamma y rayos X. Esto no se utiliza tanto porque es bastante costoso. Es directo, lesiona, el mecanismo de acción es lesionando los ácidos nucleicos. Y hay uno directo e indirecto por ionización que hace la formación de agua, formando radicales de oxidrilo, que son altamente radioactivos como macromoléculas y específicamente actúan sobre el ADN. Igual se utiliza en la industria alimenticia, no se ve tanto en un hospital, no se ve directamente. No hay. En equipo de laboratorio, bueno, la radioactividad no traspasa al hormigón, incluso los rayos X pueden aislarse. Este es a modo informativo, no es algo que lo veamos así en el hospital. Es para que ustedes sepan que existen y acá te muestra lo que atraviesan las partículas alfa, las partículas beta, las partículas de rayos X, las partículas gamma y los neutrones. Los que más atraviesan son las partículas gamma y los neutrones de materiales. Bien, se utilizan acá para alimentos, implantes odontológicos, kits quirúrgicos, hilos de sutura, gasas, ropa descartable, productos ortopédicos, insumos de laboratorio, guantes. Esta es una cabina de radiación. Pero es muy costoso, o sea, no lo vamos a ver en un hospital. Acá dice ventajas, gran efectividad, gran penetración, ideal para materiales termosensibles, no depende de humedad, ni de temperatura, ni de presión. Desventajas, sistemas muy caros, lo que le decía. Precisa protecciones especiales y la emisión de la fuente radiactiva no siempre puede no se puede interrumpir. Bien, vamos por los métodos químicos, que estos me interesan. Los agentes químicos, el mecanismo es la reacción química entre el agente esterilizante y los componentes de materia viva contaminantes. Se producen oxidaciones de las moléculas o lisis de los microorganismos por ruptura de la membrana o cualquier otra reacción química que rompa la estructura de las biomoléculas. Tenemos desinfectantes, como habíamos visto anteriormente, de alto nivel, no esterilizantes, que en determinadas condiciones pueden esterilizar. Entonces, agentes desinfectantes tópicos, alcoholes, yodo, colorantes. Y agentes desinfectantes químicos, cloro, óxido de etileno y componentes fenólicos. Bien, vamos por el gaseoso, que es el óxido de etileno, que me interesa, es muy importante. La esterilización es a través de un proceso químico, que es la alquilación. Las temperaturas que maneja son de 50 a 60 grados, un tiempo de exposición de 3 a 5 horas, y luego es un proceso largo, requiere una aireación de 8 a 12 horas y permite la esterilización del material sensible a la temperatura. El óxido de etileno, el uso, se utiliza de manera extensa para la esterilización de materiales como plástico, acero inoxidable, productos de goma, instrumental médico, dispositivos de administración parenteral, agujas, jeringas de plástico. Las ventajas y limitaciones. Tenemos que utilizar sí o sí los equipos de protección personal de neopren, el mameluco, los guantes, el calzado y también la máscara. Bien, la ventaja, altamente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos, extremadamente reactivo, difunde rápidamente, compatible con gran variedad de materiales y elementos de packaging. Limitaciones, no atraviesa laminares metálicos herméticos, ampollas de vidrio, deben cumplir estrictos requisitos de anti-explosividad, o sea, es altamente explosivo en las instalaciones. No pueden esterilizarse líquidos, es un proceso largo y monitoreo ambiental.
Las etapas. Tenemos reacondicionamiento, la esterilización y la desgasificación, que era la aireación que yo le decía, que hay que asegurar la inocuidad a nivel tóxico a través del venteo adecuado en condiciones controladas. El óxido de etileno. La esterilización es producida por la alquilación de las proteínas constituyentes de la membrana microbiana posterior muerte de la célula. El óxido de etileno es un gas que posee rápida penetración, provoca la destrucción de esporas muy resistente, casi todo tipo de hongos, es tóxico, eso es importante, no es económico, no requiere para esterilizar altas temperaturas, se requiere tiempos muy largos para el ciclo, hay que hacer aireación, es explosivo, no tiene color cuando está en su forma gaseosa, no tiene olor, con agua forma componentes muy tóxicos que no producen esterilización, puede irritar las mucosas, es cancerígeno, puede producir náuseas, vómitos y alergias. ¿Qué esterilizamos y qué no esterilizamos? Bueno, se puede esterilizar instrumental óptico, vidrio, acero inoxidable, instrumental de microcirugía, implantes, prótesis, marcapasos, respiradores, reanimadores, materiales termosensibles, polvos, instrumental cromado, níquel, artículos eléctricos, todo material sensible al calor y a la humedad. Bueno, el óptico está repetido 2 veces. Y materiales que tengan filo. No se pueden utilizar, o sea, esterilizar sustancias líquidas ni grasas. Todos los elementos que se... Todos los elementos que se pueden esterilizar, todo lo que se puede esterilizar por calor húmedo y seco, se utiliza los otros métodos y no este. Materiales envasados en múltiples capas de polietileno, nylon, eso también no se pueden esterilizar. Bien, peróxido de hidrógeno. Es rápido, 54 minutos el proceso aproximadamente, no deja residuos tóxicos, eso es ideal. Los residuos que produce son oxígeno y agua, o sea que no necesita aireación, fácilmente instalable, no requiere conexiones de aireación, de acuerdo del tamaño de la cámara, permite casi 100 litros de carga estéril por hora, depende igual del tamaño, ¿no? Del equipo, hay diferentes tipos. Es compatible con la mayoría de todos los materiales de manejo hospitalario, es adecuado para instrumentos sensibles al calor y a la humedad. La esterilización por peróxido de hidrógeno es un proceso de baja presión y temperatura, no es tóxico con temperaturas que se encuentran entre 6 a 60 grados, que utiliza el peróxido de hidrógeno evaporado para reducir el nivel de agentes infecciosos. La desventaja: no es compatible con nada que contengan celulosa, eso es importante que lo sepan, polvos, líquidos y aceites. Incompatible con dispositivos metálicos con lúmenes, esto es importante, o sea, lúmenes de diámetro mayor o igual a 1 milímetro y de longitud de 40 a 50 centímetros de largo. Incompatible con dispositivos plásticos con lúmenes de diámetro de mayor o igual a 1 milímetro y de longitud de 100 a 200 centímetros. Frágil, adhesivos químicos que contienen sulfuros, tampoco es compatible con sulfuros y es costoso. Usos: materiales eléctricos, motores ópticos, endoscopios, acero inoxidable, PVC, poliuretano, etinil, vinil, acetatos, vidrios. Después, comparamos el óxido de etileno con el peróxido. El óxido de etileno tiene una instalación compleja, acuérdense que hay que utilizar un espacio para aireación. El peróxido de hidrógeno es simple, el proceso es lento en el óxido de etileno, en el peróxido, hablando de los procesos químicos, ¿no? Es un proceso que dura 54 minutos, o sea que es rápido. Requiere una aireación y un control de toxicidad. No requiere el peróxido control porque no genera residuos tóxicos, genera óxido y agua. Es complejo en diferentes variables que hay que controlar el óxido de etileno.
el peróxido es aromatizado, es compatible con la mayoría de los materiales de envoltorio, el óxido de etileno, incompatible con celulosa, el peróxido de hidrógeno, sin restricciones para lúmenes angostos, esto que hablábamos de mangueras largas y demás, el peróxido no es compatible, lúmenes angostos y extensos, no altera los dispositivos, el óxido de etileno, puede haber algún cambio en peróxido, es muy costoso el peróxido, y el óxido de etileno no es tan costoso, lo que sí que el problema de la toxicidad, que es muy tóxico, y que sí o sí hay que usar los medios de protección personal de neopren. Bueno, hasta acá estaríamos con la clase de hoy. Yo ahora se los mando las diapositivas, ¿sí? Para que las tengan. Bueno, profe. Sí, profe. Y las de acondicionamiento, creo que la semana pasada tampoco se las mandé, así que le mando las 2 clases. Listo, profe. Después le avisamos bien el horario que quedamos para el martes. Dale, consensuamos el horario. A lo sumo la semana que viene consensuamos así y después vemos la otra semana, ¿sí? Y yo ahora paso mañana el listado de los chicos que tienen